This episode is brought to you by Abercrombie. There's nothing better than the perfect jean and going out top combo, or an outfit that perfectly matches your plans. Abercrombie's relaxed jean goes with every occasion. Date nights with something lace, or daytime with a cozy sweater. And their barrel jean will surprise you. It's the trend that will become a staple in your wardrobe. Abercrombie denim comes in tons of rises, fits, and washes. Find your perfect pair online or in store. You know what's smart? Enjoying a fresh gourmet meal at home that you didn't have to cook. Meet Factor, your loophole in the laws of mealtime. Chef-crafted meals delivered with a tap, ready in just 2 minutes. You know what's even smarter? Treating yourself without cheating your goals. Factor is dietitian approved, chef prepared, and you plated. Pretty smart, huh? Refresh your routine and eat smart with Factor. Learn more at factormeals.com. La figura del faraón es una de las más emblemáticas en la narrativa bíblica, especialmente en el libro de Éxodo. Este gobernante de Egipto, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, es conocido por haber oprimido al pueblo de Israel y haber resistido los mandatos de Dios dados a través de Moisés. Su corazón endurecido lo llevó a desafiar a Dios, negándose a liberar a los israelitas de la esclavitud, a pesar de las 10 plagas que devastaron su nación. Desde la plaga de sangre hasta la muerte de los primogénitos, cada evento demostró el poder y la justicia divina. Finalmente, su terquedad lo llevó a perseguir a los israelitas hasta el Mar Rojo, donde él y su ejército encontraron su fin. En este video, exploraremos la historia del faraón en el Éxodo, las lecciones espirituales que nos deja sobre la soberanía de Dios y la importancia de la obediencia a su voluntad. Acompáñanos en este viaje por las Escrituras para descubrir la historia de este líder poderoso y las consecuencias de su resistencia a Dios. En Éxodo 1:8 se narra: Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. El relato del Éxodo comienza con un cambio significativo en Egipto. Un nuevo faraón asciende al poder, uno que no estaba familiarizado con la historia de José y su papel en salvar a Egipto durante una gran hambruna. Este cambio marca el inicio de un periodo de opresión para el pueblo de Israel, quienes habían prosperado en Egipto desde la época de José. Temiendo su crecimiento y poder, el faraón implementa medidas severas para someterlos, estableciendo el escenario para la intervención divina en su liberación. La historia de los israelitas en Egipto comenzó con bendición y favor. Bajo el liderazgo de José, Israel encontró refugio en Egipto durante una hambruna severa. Los israelitas prosperaron y se multiplicaron en Gosén, una región fértil otorgada por el faraón de la época. Con el ascenso de un nuevo faraón, las dinámicas cambiaron drásticamente. El nuevo faraón no conocía a José ni a su contribución al bienestar de Egipto, lo que llevó a una falta de aprecio por los israelitas. En lugar de ser vistos como aliados, los israelitas comenzaron a ser percibidos como una amenaza. El crecimiento numérico de los israelitas preocupó al faraón, quien temía que pudieran aliarse con sus enemigos en caso de guerra. En Éxodo 1:9-10, el faraón expresó su temor: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros». Para controlar su número, el faraón ordenó trabajos forzados y esclavitud, imponiendo tareas duras como la construcción de ciudades de almacenamiento. El faraón intensificó su opresión para debilitar al pueblo, pero Dios tenía un propósito mayor. Los israelitas fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, soportando condiciones inhumanas. A pesar de la opresión, el pueblo de Israel continuó creciendo, cumpliendo la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería numerosa. El faraón era considerado un dios en la tierra, con poder absoluto sobre la vida de sus súbditos. Esta percepción aumentaba la severidad de su opresión sobre los israelitas. Aunque José había sido un héroe nacional, el paso del tiempo y el cambio de dinastías hicieron que su memoria se desvaneciera. La prosperidad y el crecimiento de Israel en Egipto cumplían parte de la promesa de Dios, pero también preparaban el escenario para su liberación y regreso a la tierra prometida. En Éxodo 5:1 se narra: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. El llamado de Moisés marca un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel.
Después de años de esclavitud, Dios responde al clamor de su pueblo, levantando a Moisés como su libertador. Aunque Moisés inicialmente duda de sí mismo, Dios lo equipa con señales y palabras poderosas para enfrentarse al faraón. La primera confrontación entre Moisés y el faraón establece el tono de lo que será una batalla prolongada entre el poder de Dios y la obstinación del faraón. Moisés, quien había huido de Egipto tras matar a un egipcio, estaba cuidando ovejas en el desierto cuando Dios lo llamó. En Éxodo 3, Dios se reveló a Moisés desde una zarza que ardía sin consumirse, mostrando su poder sobrenatural. Dios le dijo a Moisés que había escuchado el clamor de su pueblo y que lo enviaba a liberar a Israel de la esclavitud. Moisés dudó de su capacidad para llevar a cabo esta tarea monumental. ¿Quién soy yo? Moisés expresó su inseguridad, pero Dios le aseguró: yo estaré contigo. Éxodo 3, 11, 12. ¿Qué diré? Dios reveló su nombre: yo soy el que soy. Éxodo 3, 14, mostrando que Él era suficiente para la tarea. No soy elocuente. Moisés intentó excusarse por su falta de habilidades, pero Dios le proporcionó a Aarón como su portavoz. Éxodo 4, 10, 16. Con el apoyo de su hermano Aarón y armado con señales milagrosas, Moisés regresó a Egipto. Dios le dio a Moisés la capacidad de realizar milagros. Lowe's knows that free is just better. That's why Milo's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards Milo's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join Milo's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Como convertir su vara en una serpiente y convertir agua en sangre, para probar su poder a los israelitas y al faraón. Moisés y Aarón hablaron con los líderes del pueblo, quienes creyeron y adoraron al escuchar que Dios había escuchado su clamor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con la demanda divina: deja ir a mi pueblo. Moisés transmitió el mensaje de Dios pidiendo que Israel fuera liberado para adorar a Dios en el desierto. El faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2, mostrando su rechazo al poder y la autoridad de Dios. En lugar de liberar a Israel, el faraón endureció aún más la carga sobre el pueblo. El faraón ordenó que los israelitas siguieran produciendo ladrillos, pero sin proporcionarles paja, aumentando su sufrimiento. Los israelitas, frustrados por el aumento de la opresión, culparon a Moisés, quien llevó su queja a Dios. En Egipto, el faraón era considerado un dios viviente, lo que hacía que su resistencia a las demandas de Moisés fuera también una afirmación de su propio poder. Cuando Dios se reveló como «Yo soy el que soy», reafirmó su naturaleza eterna y soberana, en contraste con los dioses egipcios. Israel había estado en esclavitud por generaciones, y su fe en la promesa de liberación estaba debilitada por las circunstancias. En Éxodo 7:13 se narra: «Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho». Después de la negativa inicial del Faraón a liberar a Israel, Dios comenzó a demostrar su poder mediante una serie de plagas. Las primeras plagas no solo impactaron a Egipto físicamente,
sino que también confrontaron directamente las creencias religiosas y la obstinación del faraón. Aunque cada plaga ofrecía una oportunidad para el arrepentimiento, el faraón endureció su corazón, mostrando su desafío contra la autoridad divina. Antes de que las plagas comenzaran, Dios instruyó a Moisés y a Aarón para realizar una señal ante el faraón. Aarón lanzó su vara al suelo, y ésta se convirtió en una serpiente. Aunque los magos egipcios replicaron el milagro, la serpiente de Aarón devoró las de ellos, mostrando la superioridad de Dios. Sin embargo, el faraón endureció su corazón. La primera plaga atacó directamente al río Nilo, una fuente vital para Egipto y un símbolo de su prosperidad. Dios instruyó a Moisés para golpear el río con su vara, convirtiendo sus aguas en sangre, matando peces y contaminando el agua potable. Éxodo 7, 17, 21. Aunque los magos egipcios lograron imitar el milagro, el faraón no cedió y regresó a su palacio. La segunda plaga llenó todo Egipto con ranas, invadiendo casas, camas y cocinas. Las ranas, que eran veneradas en la religión egipcia, se convirtieron en una molestia insoportable. Ante la incomodidad, el faraón pidió a Moisés que orara para eliminar las ranas, prometiendo dejar ir a Israel. Sin embargo, después de que las ranas murieron, el faraón endureció nuevamente su corazón. La tercera plaga fue un ataque directo contra los sacerdotes egipcios y su pureza ritual. Aarón golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos que cubrieron a personas y animales. Incapaces de replicar este milagro, los magos dijeron al faraón: «Dedo de Dios es este». Aún así, el faraón no cambió su actitud. A pesar de los juicios visibles y la demostración del poder de Dios, el faraón persistió en su desafío. El faraón se negó a reconocer la soberanía de Dios, confiando en su propio poder y en los dioses de Egipto. Aunque el faraón endureció su corazón, Dios usó su obstinación para mostrar su gloria tanto a Israel como a Egipto. El Nilo era esencial para la vida económica, religiosa y social de Egipto. La primera plaga desafió directamente esta dependencia. Las plagas atacaron aspectos centrales del sistema de creencias egipcio, incluyendo deidades asociadas con el Nilo, las ranas y la tierra. El faraón, visto como un dios por su pueblo, no podía admitir su inferioridad ante el Dios de Israel, lo que llevó a su obstinación. En Éxodo 9:27 se narra: «Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Las plagas intermedias intensificaron la presión sobre Egipto, mostrando con mayor claridad la soberanía de Dios. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pup, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. A través de la cuarta, quinta y sexta plagas, Dios continuó demostrando su poder sobre los dioses egipcios, el faraón y su pueblo. Cada plaga fue una oportunidad para que el faraón se arrepintiera y reconociera al Dios de Israel. Sin embargo, su arrepentimiento fue superficial y su corazón permaneció endurecido. La plaga de moscas marcó un punto de inflexión, ya que Dios comenzó a hacer una distinción entre Egipto e Israel. Las moscas invadieron las casas y el territorio de los egipcios, causando gran aflicción. Por primera vez, Dios excluyó a la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, mostrando su cuidado por su pueblo. El faraón ofreció permitir que Israel ofreciera sacrificios en Egipto, pero cuando las moscas desaparecieron, volvió a endurecer su corazón. La quinta plaga afectó directamente la economía y la religión de Egipto. Todos los animales de los egipcios murieron, mientras que el ganado de los israelitas permaneció ileso.
Esta plaga atacó deidades como Apis, el toro sagrado, mostrando la impotencia de los dioses egipcios ante el Dios de Israel. Aunque verificó que el ganado de Israel no había sido afectado, el faraón endureció su corazón. La sexta plaga afectó físicamente a los egipcios, mostrando que ni siquiera sus cuerpos estaban fuera del alcance del juicio divino. Moisés y Aarón lanzaron ceniza al aire, que se convirtió en úlceras en personas y animales. Los magos egipcios, que habían tratado de replicar las señales de Dios, no pudieron presentarse ante Moisés debido al dolor de las úlceras, demostrando la supremacía de Dios. A pesar del sufrimiento de su pueblo, el faraón no permitió que Israel se fuera. En varias ocasiones, el faraón mostró arrepentimiento temporal, pero no fue genuino. He pecado. En la plaga del granizo, el faraón confesó su pecado y pidió que Moisés orara por el fin de la plaga. Tan pronto como la plaga cesaba, el faraón renegaba de su promesa, demostrando que su arrepentimiento no era genuino. Cada plaga atacó deidades específicas de Egipto. Por ejemplo, el dios Ra, moscas, Hathor, ganado, y Tot, sanidad, fueron desafiados y humillados. La protección de Gosén mostró que Dios no solo estaba juzgando a Egipto, sino también guardando y liberando a su pueblo. El faraón, considerado un dios en Egipto, resistió humillarse ante el verdadero Dios, incluso cuando las evidencias de su poder eran innegables. En Éxodo 12:29 se narra: «Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales». Las plagas finales marcaron el clímax del juicio de Dios sobre Egipto y su confrontación con el faraón. La 9ª y 10ª plagas no solo demostraron el poder absoluto de Dios, sino que también dejaron en claro que su paciencia había llegado a su fin. La oscuridad y la muerte del primogénito de Egipto representaron un juicio directo contra la desobediencia del faraón y la opresión de Israel, mientras que la institución de la Pascua señaló el comienzo de la redención del pueblo de Dios. La penúltima plaga trajo una oscuridad tangible sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. La oscuridad desafió al dios solar Ra, una de las deidades más veneradas de Egipto, mostrando que el Señor es el verdadero soberano del cielo y la tierra. Mientras Egipto estaba sumido en la oscuridad, los israelitas gozaban de luz en sus hogares, reafirmando la protección divina. El faraón ofreció dejar ir a los israelitas, pero quería retener su ganado. Moisés rechazó esta condición, y el faraón endureció nuevamente su corazón. La 10ª plaga fue el golpe final que obligó al faraón a liberar a Israel. Moisés advirtió que Dios enviaría un juicio devastador, donde moriría el primogénito de cada familia egipcia, incluyendo el hijo del faraón. Dios instituyó la Pascua, ordenando a los israelitas que sacrificaran un cordero y marcaran sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares. A medianoche, Dios hirió a todos los primogénitos de Egipto, trayendo gran lamento y desesperación al pueblo egipcio. Finalmente, el faraón reconoció que no podía resistir más el poder de Dios. En medio de su dolor, el faraón llamó a Moisés y a Aarón, ordenándoles que sacaran al pueblo de Egipto inmediatamente. La salida de Israel marcó el inicio del Éxodo, cumpliendo la palabra de Dios a Abraham de que su pueblo sería liberado tras 400 años de esclavitud. Dios estableció la Pascua como un recordatorio perpetuo de su liberación. El sacrificio del cordero y la aplicación de su sangre prefiguraron la obra redentora de Cristo, quien es llamado el Cordero de Dios. You've found your person. Now let the Knot help you with everything else. The Knot connects you to the wedding inspo, vendors, venues, and planning tools you need to make your day totally you. Having helped plan 25 million weddings, we've got your back when it comes to every little detail like RSVPs, budgets, and more. Because your wedding comes to life with the connections that matter the most. Get started at theknot.com/audio. The Knot. Let's plan your wedding together.
¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Dios ordenó a los israelitas que observaran la Pascua cada año, recordando su poder y fidelidad. Los primogénitos eran vistos como herederos del linaje y la bendición familiar. La pérdida de los primogénitos fue un golpe devastador tanto emocional como culturalmente. El sacrificio del Cordero Pascual mostró que la salvación viene a través de la sangre derramada. Un tema central en la redención bíblica, cada plaga, incluida la muerte del primogénito, fue un juicio contra las deidades egipcias, mostrando la supremacía de Dios sobre todas las cosas. En Éxodo 12:31 se narra: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tras la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente cedió ante el poder de Dios y permitió que Israel saliera de Egipto. Esta aparente rendición marcó el inicio del Éxodo, el cumplimiento de la promesa de liberación que Dios había hecho a Abraham. Aunque Egipto estaba devastado, la liberación de Israel fue un testimonio de la soberanía de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. El dolor causado por la muerte de los primogénitos llevó al faraón a llamar a Moisés y a Aarón durante la noche. El faraón pidió que Israel saliera inmediatamente diciendo: Id, servid a Jehová, como habéis dicho. Los egipcios también instaron a los israelitas a irse rápidamente, temiendo que todo Egipto pereciera. Siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas estaban preparados para partir. La noche anterior, los israelitas celebraron la primera Pascua, recordando la protección de Dios durante la 10ª plaga. Los israelitas pidieron a los egipcios oro, plata y ropa, tal como Dios había dicho, y los egipcios se los dieron voluntariamente. Esto representaba una reparación por años de esclavitud. Con la autorización del faraón, los israelitas comenzaron su viaje hacia la libertad. Más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto, junto con una multitud mixta de personas que se unieron a ellos. La salida ocurrió exactamente 430 años después de que los israelitas habían llegado a Egipto, cumpliendo la promesa de Dios a Abraham. Dios estableció la Pascua como un memorial eterno para recordar la liberación de Israel. Dios ordenó que cada año los israelitas celebraran la Pascua, recordando cómo fueron liberados por la sangre del Cordero. La Pascua prefiguró la obra de Cristo como el Cordero de Dios, cuya sangre nos libera del pecado. La liberación de Israel fue una demostración clara de la soberanía de Dios. Cada plaga había desafiado a las deidades egipcias, mostrando que solo Jehová es el verdadero Dios. Aunque el faraón había resistido, finalmente no pudo evitar el cumplimiento del propósito divino. El Éxodo es el evento fundacional de la identidad nacional de Israel, marcando el comienzo de su camino hacia convertirse en una nación bajo el pacto con Dios. Los bienes que los israelitas tomaron de Egipto representaron no solo una reparación por la esclavitud, sino también un recurso para construir el tabernáculo en el desierto. La Pascua se convirtió en la celebración más significativa de Israel, recordando la liberación de Egipto y la fidelidad de Dios. En Éxodo 14:13 se narra: Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aunque el faraón permitió inicialmente la salida de Israel, su obstinación y deseo de poder lo llevaron a perseguir al pueblo cuando ya habían comenzado su viaje. Este acto de desafío final contra Dios culminó en un milagro impresionante: el cruce del Mar Rojo. Este evento no solo aseguró la libertad definitiva de Israel, sino que también demostró el poder supremo de Dios sobre las fuerzas humanas y naturales. El arrepentimiento del faraón por haber dejado ir a Israel fue breve. Después de que Israel partió,
El faraón y sus oficiales se dieron cuenta de la pérdida económica y laboral que representaba la partida de los esclavos hebreos. Con su orgullo herido, el faraón reunió su ejército, incluyendo 600 carros escogidos, y persiguió a los israelitas. Cuando los israelitas vieron al ejército egipcio acercándose, su fe vaciló. Los israelitas se quejaron a Moisés, preguntando si los había sacado de Egipto solo para morir en el desierto. Moisés respondió con fe, asegurándoles que Dios pelearía por ellos y que debían permanecer firmes y confiar. Dios respondió a la crisis con un milagro que aseguró la liberación de su pueblo. Dios le dijo a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar para dividirlo, creando un camino seco. Durante la noche, un viento fuerte enviado por Dios dividió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, mientras las aguas se levantaban como muros a su lado. La persecución del faraón terminó en juicio divino. Los egipcios persiguieron a Israel dentro del lecho seco del mar, pero Dios desestabilizó sus carros, causando confusión. Cuando los israelitas cruzaron completamente, Moisés extendió su mano nuevamente, y las aguas volvieron a su lugar, cubriendo a todo el ejército egipcio. No quedó ni un solo egipcio vivo, y el pueblo de Israel fue testigo de la justicia de Dios. El cruce del Mar Rojo marcó un momento decisivo en la fe de Israel. Al ver el poder de Dios, el pueblo temió al Señor y creyó en Él y en su siervo Moisés. En Éxodo 15, Moisés y los israelitas cantaron un himno de alabanza, exaltando la grandeza de Dios y su salvación. Los carros de guerra eran una de las fuerzas militares más avanzadas de la época, simbolizando el poder terrenal que Dios derrotó con su poder divino. El Mar Rojo representaba un obstáculo insuperable para los israelitas, lo que hacía que su cruce milagroso fuera aún más significativo. Este evento fue tanto un acto de juicio contra Egipto como de redención para Israel, mostrando el doble aspecto del poder de Dios. En Éxodo 15:11 se narra: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La historia del faraón y su confrontación con Dios en el Éxodo no es solo un relato histórico, sino también una lección espiritual y moral para todas las generaciones. A través de los actos de juicio y liberación, Dios reveló su carácter, su poder y su propósito redentor. La obstinación del faraón y el triunfo de Dios ofrecen valiosas lecciones sobre la soberanía divina, la dureza del corazón humano y la importancia de la obediencia y la fe. El faraón representaba el poder más grande del mundo conocido en ese tiempo, pero su fuerza no era rival para Dios. Las plagas y la destrucción del ejército egipcio mostraron que no hay autoridad humana que pueda resistir el plan divino. Cada plaga desmanteló la creencia en los dioses de Egipto, mostrando que solo Jehová es el único Dios verdadero. El faraón tuvo múltiples oportunidades para arrepentirse, pero endureció su corazón repetidamente. Su obstinación fue impulsada por su deseo de mantener el control y su orgullo como gobernante divinizado. Esta actitud sirve como un recordatorio de que rechazar las oportunidades de arrepentimiento puede llevar al juicio divino. A pesar de la larga esclavitud de Israel, Dios no olvidó su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Dios demostró su fidelidad al rescatar a su pueblo con mano poderosa, cumpliendo su pacto. En medio de las plagas, los israelitas fueron protegidos, mostrando el cuidado de Dios por los suyos. La institución de la Pascua en el contexto de la 10ª plaga señala el tema de la redención a través del sacrificio. La sangre del Cordero que protegió a Israel prefiguró el sacrificio de Cristo, quien es nuestro Cordero de Pascua. La liberación de Egipto es una imagen de cómo Dios rescata a su pueblo de la esclavitud del pecado. El cántico de Moisés y el pueblo de Israel después del cruce del Mar Rojo nos enseña a reconocer y agradecer las obras de Dios. La alabanza exalta la gloria de Dios y nos recuerda su intervención en nuestra vida. Reconocer las obras de Dios en el pasado fortalece nuestra fe para confiar en su poder en el futuro. En la cultura egipcia, el faraón era considerado un dios en la tierra. Su derrota mostró que el Dios de Israel es soberano sobre todos los reyes y dioses humanos. Este evento marcó el inicio de Israel como una nación libre, con Dios como su rey y guía. La Pascua se convirtió en el recordatorio anual de la redención y liberación de Israel.
un evento central en la identidad del pueblo judío. La historia del faraón nos recuerda que ningún poder humano puede frustrar el propósito de Dios. Debemos someternos a su voluntad. El faraón ignoró múltiples oportunidades para arrepentirse. Nosotros debemos responder con humildad cuando Dios nos corrige. Así como Dios cumplió su promesa a Israel, podemos confiar en que Él será fiel a sus promesas en nuestra vida. La historia del faraón en el Éxodo no solo destaca el poder de Dios sobre los poderes terrenales, sino también su fidelidad en la redención de su pueblo. El juicio sobre Egipto y la liberación de Israel nos muestran que Dios es justo, misericordioso y soberano. Nos desafía a vivir en obediencia, confiar en su propósito y responder con fe a su llamado, recordando que su plan siempre se cumplirá. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.